Hola, aquí tenemos lo que es esta Biblia de estudio que se llama Biblia Plenitud. Y bueno, este es otro video en los que estamos presentando lo que sería una nueva serie de videos acerca de estas Biblias de estudio. Como lo mencioné en otros videos anteriores, lo que vamos a hacer es crear una nueva lista de reproducción en la que estaremos leyendo comentarios y analizando también los comentarios de ciertas Biblias de estudio, en este caso de la Biblia de estudio Plenitud. Si tú entras al canal podrás notar de que ya hablamos de una Biblia de estudio en específico que se llama la Biblia de estudio Vida Plena y la Biblia de estudio que se llama Biblia de estudio Diario Vivir, ¿verdad? Entonces, de momento solamente tenemos dos Biblias de estudio que hemos mostrado en el canal, en las cuales vamos a estar leyendo constantemente tanto el versículo bíblico como los comentarios, y de esa manera mostrar parte del contenido de estas Biblias de estudio, en este caso en formato digital. Es importante decir de que estas Biblias de estudio como tal tienen un formato físico, claro, pero en este caso estaremos manejando el formato digital, aunque no siempre es muy similar el formato físico al digital. No me refiero en cuestión de contenido, sino me refiero en cuestión de cómo en lo que encontramos en esta hoja no lo vamos a encontrar específicamente del lado izquierdo que la física, ¿ok? Hay algunas que sí, pero en este caso no, debido a que es un formato digital, ¿sale? Y bueno, repito, la Biblia se llama Biblia de Estudio Plenitud. Hay varios formatos en el formato físico, ¿sí? De piel, de cuero, tapadura, y aquí tenemos el editor principal, ¿sale? Aquí tenemos los editores más bien, y bueno, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Algo que quiero que notes es que esta Biblia de estudio, a diferencia de otras, por ejemplo, no nos trae como tal en el formato digital el versículo bíblico, ¿sale? Es decir, no viene el texto bíblico. Hasta pareciera que pudiera ser un comentario, pero sí viene parte del versículo y su comentario bíblico, ¿sale? ¿Qué vamos a encontrar en esta Biblia de estudio? Bueno, primero aquí tenemos, esto es como la primera página, ¿sale? No nos dice mucho más que el nombre y los autores, y por ejemplo nos marca aquí el capítulo 1. Aquí nos dice del capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 25, y dice véase la sección verdad en acción. Esta verdad en acción o sección verdad en acción la encontramos normalmente al final de la Biblia física. Viene como un recuadro donde se habla de la verdad en acción. ¿A qué me refiero con eso? Que viene como un pequeño resumen o bosquejo, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de recuadros nos ayudan a entender un poquito mejor, ¿sale? Tenemos también este apartado que se llama riqueza literaria, ¿sale? La riqueza literaria es un apartado que trae esta Biblia de estudio en la que se habla sobre todo de la cuestión del lenguaje, el vocabulario, ¿sale? El vocabulario, sobre todo el lenguaje en los idiomas originales, nos dan mucha información tanto cultural, ¿verdad? Político y de todo tipo. Entonces el lenguaje nos ayuda a entender mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo número 1 que dice riqueza literaria. Es riqueza literaria, por supuesto. Y tenemos el verbo creó en el versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vean que se enfatiza aquí el verbo creó. Y después nos viene una palabra que dice strong y el número 1254. Ahora, ese strong significa que existe una concordancia, ¿sale? Concordancia se refiere a todo donde puedes encontrar esta palabra, y en que otras partes más de la Biblia, pero esta concordancia strong, que es una concordancia muy grande y muy conocida, viene por numeración. Entonces, si tú buscas ahí la palabra creó, entonces aquí te está diciendo que puedes ir a la concordancia Strong y con este número puedes encontrar tal vez esta información o más detallado, ¿sale? Entonces eso es algo muy bueno porque te dice el número de la concordancia Strong para que vayas y encuentres esta palabra y más definiciones. Dice formar, hacer, producir, crear, ¿sale? Y vean, dice originalmente este verbo encerraba la idea de tallar, ¿sale? Creo, tallar. O suprimir, ¿sale?
Bien, bueno, ahora vamos a ver un poquito por qué dice. Ese concepto aún se expresa mediante la forma verbal que encontramos en Josué 17:18, que significa derribar árboles para preparar la tierra para la labranza. Esto sugiere que crear es similar a esculpir. Miren, la concordancia, más bien la riqueza literaria nos está dando un poquito de más luz, que crear, tiene más que ver con esta idea de esculpir, ¿no? Ahora dice, por lo tanto, es la palabra apropiada para describir tanto al proceso de crear algo de la nada como el de moldear lo existente para crear algo nuevo, tal cual hizo Dios al crear al hombre, del polvo de la tierra, ¿no? Esculpir, dice, ¿no? Crear, ok. Dios es siempre, aquí hay un dato muy interesante que siempre me he encontrado en muchas Biblias de estudio, y por eso me gusta este tipo de Biblias de estudio que traen toda esta riqueza literaria, porque entiendes mejor el texto bíblico, te das una idea mejor, y claro que enlazas con más partes de la Biblia con toda esta información. Escucha cómo dice, siempre, voy a regresar acá, dice Dios, aquí, ojo, Dios, aquí se refiere al sujeto, Dios, bueno, perdón que me estoy, a veces se traba el PDF, ahí está, dice Dios es siempre el sujeto del verbo. A ver, vamos a analizarlo un poquito. Los que estudiamos idioma, los que estudiamos el lenguaje, la gramática, entendemos que las oraciones siempre tienen un sujeto y un verbo, ¿vale? Un sujeto y un predicado, más bien. Es decir, el sujeto y el predicado, ¿no? Es decir, una oración conformada correctamente es un sujeto y un verbo, ¿no? Hay frases que no son oraciones, por ejemplo, la mañana de 1995, esa no es una oración, pudiera ser una frase ya que no hay un verbo conjugado. Entonces una oración es un sujeto más un verbo conjugado. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo estudio, ahí el sujeto soy yo, el verbo es el verbo estudiar conjugado en primera persona del singular, yo estudio. Por lo tanto, esa oración tiene un sujeto. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este comentario? Dios es siempre, aquí hay un detalle, Dios es siempre, Dios, solo Dios. Y aquí hay un adverbio de frecuencia, se llama, siempre. ¿Con qué frecuencia? Siempre. O sea, no a veces, siempre. Es el sujeto del verbo. Eso le da al verbo pues podría decirse así, que solamente se ocupa ese verbo con Dios. Dice, en su forma común, al crear es, por lo tanto, un atributo divino. En otras palabras, este verbo solo lo puede aplicar Dios. Esta acción solo la puede aplicar Dios. ¿Por qué? Porque dice que crear es algo, es un tributo divino, ¿sale? No, es un atributo divino, no es algo nuestro, ¿sale? Entonces vuelvo a repetir, es un atributo divino, no es un atributo de nosotros. Nosotros pudiéramos crear, pero en base de lo que ya fue creado, ¿no? Pudiéramos crear una pintura, pero para la pintura necesitamos pinceles, cosas que ya fueron creadas, ¿sale? Entonces este tipo de verbo, como lo mencionan otros comentarios, es crear de la nada, ¿no? Moldear. Entonces cuando Dios habla de la nada, como dice Romanos, que Él habla como a las cosas como si fuesen, ¿sale? Entonces Dios solamente puede hacer esta acción. Por eso este verbo solamente aplica al sujeto que es Dios, no lo podemos hacer nosotros. Y esto es pues un ejemplo de lo que podemos encontrar en esta Biblia de estudio. Después tenemos dinámica del reino, esto es otra parte muy interesante y que no solo nos viene con la idea, es como si fuera un mini artículo. Al final nos vienen versículos de referencia de dónde se sacó toda la idea, y el nombre del autor sobre todo viene como con solamente con las iniciales, ¿sale? Y de ahí vemos que vienen partes del versículo bíblico y lo que sería el comentario, ¿no? Entonces estoy muy contento de poder iniciar estos videos. Ya subí
este mismo video donde presento la Biblia de Estudio Diario Vivir y la Biblia de Estudio Vida Plena. Esta es la Biblia de Estudio número 3 que estaremos tanto leyendo el texto bíblico como leyendo los comentarios. Y aquí sí quiero aclarar que mi posición respecto a cada una de estas Biblias de Estudio simplemente va a ser leer el texto bíblico, leer los comentarios y pues prácticamente explicar lo que dice el comentario. Ningún tipo de enseñanza va a ser algo personal, sino simplemente tratar de explicar lo que dice el comentario o en su caso pues agregar algo que he encontrado en alguna otra Biblia de estudio, ¿ok? Por lo tanto, bueno, esta es la tercera Biblia de estudio y esperemos el video donde voy a mostrar la última Biblia de estudio que voy a estar trabajando en estos videos, que se llamará la Biblia de Estudio John MacArthur. Bueno, de MacArthur más que nada, ¿no? ¿Y por qué me refiero? Porque cada una de ellas tiene algo en particular. La Biblia de Estudio Diario Vivir tiene la parte de práctica, la Biblia de Estudio Plenitud, como esta, también tiene la parte de práctica, podría decirse así. Lo que es la Biblia de Estudio Vida Plena, logro notar que hay bastante doctrina, aunque tiene una posición específicamente teológica, ¿no? Y por supuesto también la Biblia de Estudio, que es la que mencioné, de John MacArthur, que tiene un poquito de más énfasis en cuestiones culturales, lenguaje, doctrinal también, de todo. Entonces cada una tiene como sus aportes, ¿no?, al aprendizaje. Entonces ese es el fin de mostrar estos videos. Esta Biblia está bastante amplia y creo que cada vez que podamos hacer un video estaremos abordando un poco más de lo normal, pero esto pues fue el video. La invitación es a que tú puedas pues suscribirte, puedas comentar qué te parece esta Biblia de estudio, sus comentarios, qué posición doctrinal crees que tiene, o algo que hayas aprendido acerca de esta Biblia de estudio. Se valen siempre los comentarios de decir, bueno, no estoy de acuerdo porque está bien, simplemente estoy mostrando lo que tiene esta Biblia de estudio, ya que hay muchos materiales bíblicos y creo que este es un buen material para iniciar, sobre todo en cuestión de conocimiento básico de la vida cristiana, ¿ok? Y bueno, vamos a terminar hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima. Gracias.